bienvenidas a nuestra primera webinar de Binoules. Estamos muy emocionadas con todo esto, la verdad, porque al fin y al cabo traemos un tema muy interesante y un tema que va a estar dividido dentro de 3 partes que vamos a tener de aquí a final de año junto con Mónica Ejido, que ha sido la que nos va a traer todo esto y todo este mundo del FOMO, como podéis ver. Y ese miedo a la exclusión y esa necesidad de pertenencia que muchas veces actualmente en el mundo que nos rodea nos persigue, ¿no? De decir, me estoy perdiendo algo, cuando realmente no. Bien, entonces, dicho esto, nos presentamos un poquito. Somos Binoules, ¿vale? Ok, tanto Vicky como Carmen como yo estamos muy felices de estar aquí y de traeros este tipo de profesionales en las que realmente confiamos para que os den este tipo de información que muchas veces vemos con pequeños matices o por encima dentro de todos los sistemas de comunicación que tenemos ahora y de recibir noticias como pueden ser redes sociales o cualquier cosa o lo comentamos en un día random tomando un café. Yo, por ejemplo, el tema del FOMO lo descubrí por Vicky en un día que lo dijo y ya a partir de ahí entendí un poco todo. Entonces, básicamente vamos a sacar este tipo de temas y lo dicho, sois completamente libres de aportar a este universo de aprendizaje que queremos traer aquí a Binoules, ya sea con diferentes temas que queráis ver y con diferentes profesionales que queráis aquí ver dentro de nosotras, ¿vale? Así que dicho esto, vamos a comenzar con la presentación. Mónica, te dejo paso, te doy paso a ti y a partir de aquí te Estupendo. presentas y te das a conocer. Bueno, primero de Vale, todo, ok, muchas así gracias a que vosotras adelante. por invitarme a estas presentaciones, estos webinars. Me parece súper interesante crear como una comunidad, ¿no? De bienestar y poder reunir a diferentes personas de diferentes mundos, ¿no? Que esto ya además lo veo muy personalmente, ahora lo vais a ver. Entonces, nada, muchísimas gracias a las tres por invitarme, me hace como muchísima ilusión seguir un poco divulgando acerca de este proyecto, que es un proyecto artístico, pero obviamente también es un proyecto del mundo de la sanidad. Así que, bueno, me presento, soy Mónica Ejido y soy fisioterapeuta especializada en tratamiento activo del dolor crónico, pero también soy artista visual y precisamente en el arte fusiono esos dos mundos, divulgando diferentes cuestiones de la sanidad, de la neurociencia, a través del arte, ¿no? A través de la fotografía, del videoarte o de la performance, ¿no? Entonces, como podéis ver también desde el mundo de la fisioterapia, como os decía ahora, sobre todo trabajo en mi día a día, ¿vale? Con mujeres embarazadas debido a mi formación como fisio-obstetra, acompañando a mujeres embarazadas en todo el proceso, la preparación al parto y la recuperación posparto, además de pacientes de dolor crónico, ¿no? Y una cosa fundamental y mis herramientas fundamentales en todos estos tratamientos de los pacientes es obviamente el ejercicio, el movimiento consciente y fundamentalmente para mí, independientemente del tipo de paciente que tenga delante, es la educación, educación en fisiología, es decir, hacerle entender a mis pacientes o a las personas con las que trabajo cómo funcionamos por dentro para que entiendan cómo funcionan las técnicas que utilizamos para mejorar o mantener nuestra salud, ¿no? Entonces, si me pasas, porfa, Molly, la diapositiva. Como os decía un poquito ella, vamos a ver qué es esto del FOMO, ¿vale? Y os voy a introducir un poco en este concepto que viene precisamente de ese fear of missing out, ese miedo a quedarnos atrás, quedarnos fuera, que está sobre todo muy, muy asociado con los momentos como más sociales, ¿no? A nivel comunitario, ese miedo de no formar parte de momentos que consideramos como importantes, sobre todo esto ocurre a nivel social, y es una cosa que ahora está como muy, muy candente, diría que ya incluso se va quedando frío porque como ahora va absolutamente todo tan rápido, ahora ya aparecen como otras historias como el homo y este tipo de cosas, pero bueno, precisamente para reivindicar que todo vaya más despacio y más lento, que es uno de los objetivos de este proyecto, os voy a volver a ese FOMO que yo descubrí en el 2020 contándoos un poquito. Entonces, lo que vamos a hacer, al igual que yo hice con este proyecto artístico, ¿no? Que se llama FOMO, es hablar de cuál es el efecto que está teniendo esta ansiedad constante y este estrés constante en nuestras vidas sobre nuestra salud, no solamente mental, sino también física, es decir, cómo se está viendo representado y cuáles son algunos de los factores que nos han llevado a esta situación. Ok, un poco, en base a la estructura del webinar, vamos a ir
Sobre todo voy a insistir en la parte más de qué es esto del FOMO y nos vamos a quedar en una perspectiva sobre todo más sanitaria, es decir, cómo estamos viendo reflejados esto del sufrimiento de ansiedad, de estrés, dando lugar a este FOMO, qué estamos viendo los sanitarios un poquito también en consulta, cómo yo creé este proyecto y cuáles son algunos de los motivos que me llevaron a empezar a recopilar información y hacer un proceso de investigación para intentar entender todos estos factores y, por supuesto, la parte de factores sociológicos y psicológicos, ¿vale? Luego, más adelante, en las siguientes sesiones, como bien nos ha dicho Molly, iremos a ver más una perspectiva fisiológica, cómo podemos abordar este problema, cuáles son algunas de las técnicas que tenemos para abordarlo y, de nuevo, vuelvo a insistir en la importancia de entender cómo funcionamos por dentro para que todas las técnicas que aplicamos realmente nos resulten beneficiosas. Ok, entonces, bueno, ¿qué es esto de FOMO? Bueno, os he estado contando un poquito cuál es esa etiqueta, ¿no? Y de dónde viene, pero para contextualizar un poquito más y que podáis entender por qué empecé yo en 2020 a crear este proyecto artístico, fusionando un poco sanidad y arte, os quiero primero contextualizar, ¿no? Y es que, como os decía antes, en 2020 yo comienzo con el desarrollo de este proyecto y precisamente lo comienzo en pandemia, ¿no? Dentro del proceso de confinamiento. Para mí es muy importante contar esto porque es el momento en el que yo comienzo a tener mis primeros síntomas de ansiedad, sobre todo, no de estrés, ¿no? Sino de ansiedad, de fases o episodios de ansiedad muy heavy que además genera una sintomatología, ¿no? Yo hasta ese momento no sabía muy bien qué era eso de la ansiedad ni qué me pasaba. Entonces, bueno, recurro directamente a la psicología y empiezo a estar acompañada por una profesional de la psicología que me ayuda un poco a entender qué me pasa, de dónde viene y vamos como observando todos los factores que hacen que yo esté en esta situación, ¿no? Y bueno, como os decía en un primer momento, yo obviamente me dedico a hacerle entender también a otras personas qué es lo que ocurre, entonces como una de las cosas que más me encanta en este mundo es aprender, empecé a hacer ese proceso de investigación desde diferentes perspectivas, sociológica, antropológica, histórica y filosófica, de cuáles son algunos de los factores que en este caso, y en mi caso, como era un proyecto autorreferencial, estaban influyendo en mí para que yo estuviera en esta situación y lo extrapolé también un poquito a una generación, que es la generación millennial a la cual yo pertenezco. Entonces, antes de continuar, siempre me gusta contar que todos los que voy a contar hoy, sobre todo, nos toca como muy de cerca a esta generación por diferentes factores que vamos a ver más adelante, pero que otras muchas personas, aunque no pertenezcan a esta generación, o tengan otro tipo de edades o lo que sea, también se pueden ver muy identificadas con ciertos factores que alimentan toda esta situación, ¿no? Entonces, bueno, como yo os decía, en el 2020 empiezo a sufrir esto durante el momento de la pandemia, precisamente, y esto siempre me gusta destacarlo muchísimo, porque yo en aquel momento justo había cambiado de clínica, empecé a trabajar justo en febrero de 2020 en una clínica y bueno, de repente surge pandemia, confinamiento, a mí me despiden y ocurre que tengo mucho tiempo libre, ¿no? Tengo un tiempo libre que no tengo normalmente. Entonces, yo lo que quería era aprovechar muchísimo todo ese tiempo y hacer todas esas cosas que normalmente no puedo hacer. Y una de las cosas que precisamente no puedo hacer, pues bueno, por nuestro día a día, nuestro trabajo, es seguir formándonos, ¿no? Y como os decía antes, una de las cosas que más me gustan en este mundo es aprender. Entonces, literalmente empecé 2000 cursos, formaciones, documentales, charlas, ¿no? Y como cada día más y más y más y más. Y había una parte de mí que incluso, que tenía como incluso miedo a que se acabara ese proceso de confinamiento, porque era como, quiero seguir teniendo muchísimo tiempo libre, trabajar, que se pare el mundo para hacer más cosas, ¿no? Entonces, todo esto, por supuesto, desencadena en muchísima ansiedad. Entonces, cuando yo comienzo a trabajar justo ese verano de 2020, y ya entendiendo un poco más el contexto, lo que yo empiezo a observar, y además lo empiezo como a registrar, es que cuando venían los pacientes a consultas, sobre todo pacientes en un rango de edad de 25 a 40 años, independientemente por el motivo que acudieran a consulta, yo veía como una serie de síntomas comunes a ellos, ¿no? Entonces, bueno, como sabéis, los sanitarios o las personas que atienden como a diferentes pacientes, ¿no? Lo primero que hacemos es una historia clínica, es el primer día que nos encontramos con el paciente, que básicamente es como una especie de entrevista, ¿no? En el que nosotros apuntamos pues, cosas que consideramos que son importantes para conocer a esa persona y para saber qué herramientas o técnicas poder utilizar para ayudar de la mejor manera posible, ¿no? A esta persona
preguntamos pues, cuál es su día a día, cómo se alimenta, en qué trabaja, si duerme bien, si descansa, ¿no? Y, por supuesto, que en ese día a día, qué tal sus niveles de ansiedad y estrés, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de estos pacientes, os voy a soltar aquí algunos que probablemente a muchas de las que estemos aquí nos suenen, venían con patologías. 1, problemas digestivos, desde gases bastante fuertes, estreñimientos, diarreas, dolores abdominales, inflamación abdominal, muchas de ellas ya venían diagnosticadas con colon irritable, diferentes patologías digestivas, ¿no? Muchos de ellos también venían con problemas en el descanso y en el sueño, desde insomnio, problemas en la conciliación, pesadillas, sensación de descanso insuficiente, es decir, como sensación de fatiga y cansancio durante el día a día, o dolores musculoesqueléticos, ¿no? Es decir, un estado de contracción muscular constante que no debería de estar, ¿no? Entonces, por tanto, mucho dolor muscular, independientemente del lugar, ¿no? En diferentes lugares, ese bruxismo tan típico de estar como ahí apretando los dientes constantemente, pues bueno, muchas de estas cosas. Y, por supuesto, después de hacer esta consulta, y que me contaran todas estas cosas, yo les preguntaba qué tal los niveles de ansiedad y estrés en el día a día. Entonces, bueno, la respuesta obviamente era común en todos ellos y era que tenían muchísimo estrés en el día a día, ¿no? Entonces, como os decía, una de mis principales técnicas de tratamiento, antes de empezar con otras técnicas, es la educación. Entonces, si me pasas, Molly, porfa, a la siguiente pantalla, una de las primeras cosas que yo siempre explico a prácticamente todos los pacientes es qué es este sistema nervioso autónomo, ¿vale? Para intentarles entender qué función tiene o cómo repercute de alguna manera ese estado de alerta, de nerviosismo, de ansiedad y de estrés tan elevado durante el día a día, ¿no? Entonces, les explico qué es esto del sistema nervioso autónomo. Como bien dice su palabra, es un sistema del cual nosotros no tenemos que hacer o sea, no nos encargamos, funciona de manera automática e involuntaria, ¿vale? Es decir, tú no le tienes que decir a tus pulmones, coged aire para respirar, ni a tu corazón, oye, late, ¿no? Funcionan de manera autónoma ellos solos. Y a su vez, este sistema nervioso autónomo se divide en 2. El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. En subnombre, sistema nervioso simpático o sistema de alerta y estrés, o lucha-huida, que denominan también muchos fisiólogos o neurocientíficos, sanitarios, y por otro lado el parasimpático o sistema de reposo y descanso, ¿vale? Es decir, cuando estamos en una situación estresante se debería activar el simpático y cuando estamos en una situación de reposo se debería activar el parasimpático. Estos dos sistemas deberían de estar siempre en un equilibrio, es como una balanza. Cuando uno se activa, el otro se desactiva y viceversa, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que este mecanismo o este sistema está dentro de las estructuras más antiguas de nuestro cerebro. Es decir, sigue funcionando exactamente igual que hace miles y miles de años. Pero ¿qué ocurre? Que el contexto es diferente, pero este sigue funcionando de la misma manera. Es decir, antes, hace miles y miles de años, si venían de repente a atacarnos o venía un león a comerme, el simpático se activaba, ¿no? Y de repente si estábamos pues, en un estado de reposo, nos íbamos a dormir, se activa el parasimpático. Ok, hoy debería funcionar exactamente de la misma manera, pero el contexto ha cambiado. Mucha gente me pregunta, vale, pues entonces, ¿qué debería ocurrir? ¿Que no se activara el sistema nervioso simpático? ¿Estuviéramos siempre en un estado de relajación? No, el estrés, si funciona de manera funcional, es bueno, porque nos prepara precisamente para momentos estresantes. Ejemplo muy básico. Imagínate que yo voy de camino al trabajo y tengo que coger un transporte público, un autobús, un metro, y de repente veo que ya está en la parada. Lo que ocurre es que se activa el simpático y la respuesta, así como muy por encima para que lo entendáis, es aumenta, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca y hay aumento de un flujo sanguíneo, para que me tengáis como más energía, a miembros superiores e inferiores, sobre todo en este caso inferiores porque yo tengo que correr, ¿no? Pero una vez en ese transporte público lo que debería ocurrir es que todo vuelve ahí como a su ser y de nuevo se activa el parasimpático porque ya estoy en una situación de descanso, ¿no? De un estado como de seguridad, ¿no? Esto debería funcionar así. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy hay muchísimos elementos estresores o estimulantes en nuestro día a día. Muchos estresores que no deberían de ser estresores. Es decir, estamos constantemente hiperactivando ese sistema nervioso simpático, dando lugar a que esa famosa hormona que ahora escuchamos todos, ¿no? Esa hormona de estrés, el cortisol, esté constantemente por encima de los niveles que debería de estar. Es decir, no es funcional, no se activa en picos, sino que está constantemente ahí arriba.
Como antes os he dicho, esto es una balanza. Si yo tengo ese sistema nervioso simpático hiperactivo, el parasimpático no puede funcionar. ¿Y qué ocurre si no funciona el parasimpático? Si retomamos un poco los síntomas que yo os había dicho antes, de esto que yo veía en consulta, el parasimpático, por ejemplo, se encarga del proceso digestivo. Es decir, si yo como, se supone que yo como en un estado de reposo. Es decir, para que se active mi sistema parasimpático y con ello procese a través del sistema digestivo ese alimento que yo estoy introduciendo a mi cuerpo, debería de haber unos niveles de cortisol súper bajos y que ese parasimpático esté funcionando. De la misma manera que con el sueño o con el descanso. ¿Qué ocurre a día de hoy? Y esto es muy importante entenderlo y de aquí todas las sintomatologías que antes os he dicho. Si yo de repente voy a comer, pero solo tengo 5 minutos para comer, es decir, ya voy estresada porque, ostras, después de la comida tengo una reunión y mientras a lo mejor voy a llamar al cole porque mi niño de repente está malo y lo tengo que ir a buscar, pero ¿y si mientras aprovecho la hora de comida para ponerme un documental o hacerme un máster? ¿No? Es como, wow, estamos todo el rato como constantemente aprovechando ese tiempo y no entendemos que el acto de comer no es solamente introducir alimentos en nuestro cuerpo, sino que tenemos que preparar a nuestro sistema central y por tanto a nuestro contexto para que entienda que tiene que hacer ese funcionamiento del sistema digestivo y con ello el parasimpático. Es decir, yo debería de comer. Lo primero de todo, la postura, que es fundamental en cómo le decimos a nuestro sistema central que estamos. No podemos comer de pie. No podemos comer medio de lado, con el móvil. No, deberíamos de sentarnos, estar en una postura cómoda, relajada. Y lo segundo, tener tiempo de sobra, suficiente, sin prisas, observar lo que estamos comiendo. No podemos estar comiendo mientras leemos mails. Tenemos que estar comiendo lo que estamos teniendo delante de ese plato. Lo mismo para la noche. La gente, pues que no me duermo cuando me meto en la cama. Tenemos que cuidar también ese proceso de irnos desconectando. Es decir, no puedo pretender quedarme dormida si he estado haciendo un scroll infinito en TikTok o en Instagram hasta que he apagado la lucecita de la noche que tengo al lado de la cama, ¿no? Es decir, le tengo que decir a mi sistema central. Yo siempre explico que es como una conversación interna. Tú le tienes que decir a tu sistema central. Nos vamos a dormir, vamos a descansar, así que vamos a hacer esa desconexión de dispositivos electrónicos. Lo ideal sería 2 horas antes al menos, ¿vale? Pero vamos a intentar que sea un ratito antes y vamos a hacer como ese proceso de ir desconectando. Para el día siguiente, que me quiero meter más en neurociencia y diferentes procesos, para que me entendáis, tú cuando estás con el móvil, las frecuencias a las que pulsan las neuronas, para que me entendáis, no sé si hay alguien también por aquí de procesos artísticos o vídeo o pelis, los frames de nuestro sistema central sería como para que reciba como toda la información de lo que estás viendo. Entonces, tú no te puedes ir a la cama pretendiendo que tus neuronas pulsen ese nivel. Tiene que bajar ese ritmo, ser un ritmo más calmado. Pum, pum, pum. Entonces, por eso es importante contextualizar todo nuestro cuerpo y todo lo que está pasando para que ayudamos a estos procesos. Y para mí es fundamental por eso hacer este proceso educacional, porque es como, no, toda es la información de, no, hay que dejar el móvil, hay que comer sentado, vale, pero expliquemos el porqué de que hay que hacer todas estas cosas, ¿no? Está muy bien que nos digan cómo hay que hacer las cosas, pero también está guay que nos expliquen el por qué es importante que hagamos esas cosas y qué hay debajo, ¿no? Pásame porfa de pantalla, Molly. Entonces, como os decía antes, este estado de hiperactivación del sistema nervioso simpático es este estado de alerta. Estamos constantemente en ese estado de alerta. Entonces, de ahí que nos encontramos con toda esta sintomatología, con alguna de esta sintomatología, pero es importante entender que además el sistema nervioso central no es el único sistema que está en funcionamiento. Por otro lado, el sistema musculoesquelético, sistema endocrino, sistema inmune, ¿no? Antes os he contado algunos de los síntomas, pero ahora aparecen un montón de alergias alimentarias, intolerancias, enfermedades autoinmunes. ¿Qué ocurre? Para que entendáis y lo visualicéis como muchísimo. Nuestro sistema central está como escondido detrás de la manta de la cama, en plan, ay Dios mío, que nos va a venir un león a comer. Todo el rato. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando introducimos a nuestro cuerpo alimentos o nos aplicamos cualquier cosa en la piel, nuestro sistema está reactivo, está asustado, cree que todo nos va a hacer daño. Entonces, de ahí que aparezcan últimamente tantas alergias, intolerancias alimentarias, todo está como, oh Dios mío, que me va a hacer daño. Esto, y dentro de este proyecto FOMO es muy importante que lo entendamos, porque lo que vemos la mayoría de los sanitarios en todos estos procesos y sintomatologías es que llegan siempre en un estado como ya súper agudo. Es decir,
Patologías que podrían llegar a un estado leve o moderado, desde dolores musculoesqueléticos a cualquier otra cosa, es decir, dolor muscular, para que me entendáis, a cualquier otra cosa. Es decir, vamos a tal velocidad y estamos constantemente hiperestimulados y todo es mucho más importante que nuestra salud, nuestra alimentación. Yo siempre explico en este proyecto que hay una cosa que se llama pirámide de Maslow, en la que bueno, se denominaron como las cosas como más importantes que debería formar parte del comportamiento de una persona, ¿no? Y en la base de esa pirámide, por supuesto, está, entre otras cosas, la alimentación y el descanso. A día de hoy parece que lo hemos relegado a lo último. Es como, hoy tengo muchas cosas, es que ni he comido. Tengo que hacer muchas cosas, no sé qué, voy a dormir 4 horas. Wow. Esto está repercutiendo también sobre nuestro... Es que me encuentro mal. Vale, hagamos una lista de cosas que quizás no estemos haciendo bien para alimentar que nos estamos encontrando mal. O sea, esto viene de algún lugar. Entonces, lo que los decía con este estado constante de velocidades increíbles, no este estado de piloto automático, es que lo que vemos también en consulta, los sanitarios, pero lo que podemos observar todos. Estamos súper desconectados de qué ocurre en el cuerpo, en nuestra mente y en nuestras emociones, ¿vale? Yo siempre explico que nos ha contado todo el mundo que tenemos 5 sentidos, pero en realidad tenemos 7, que hay otros 2 en los que entraré los próximos días, que además es la propiocepción y la interocepción, que es la información que recibo por parte de todo mi cuerpo, tanto desde estructuras superficiales como estructuras profundas. Y a día de hoy, debido a nuestros estilos de vida, estos 2 sentidos los tenemos súper perdidos. Es decir, no estamos recibiendo información. Para que tú te des cuenta que algo pasa en tu cuerpo te tiene que gritar. No vale simplemente con que te hable, sino que tiene que gritarte, tiene que estar en ese estado ya súper, súper agudo. Entonces, es muy importante también ser consciente de que esto pasa para volver un poco atrás y decir, vale, vamos a ver qué cosas podemos cambiar y qué cosas estén influyendo en mí para que esto ocurra. Entonces, como os he dicho al principio, haciendo esa investigación, obviamente me fui a toda la parte antropológica y sociológica, ¿no? Para intentar contextualizar y entender por qué estamos en esta situación y cuáles son algunos de los factores que nos han traído a este punto, ¿no? De nuevo, repito, esto es un proyecto, autorreferencial. Yo os hablo desde mi perspectiva. Todos estos factores están obviamente contrastados, pero hay personas que quizás no se vean tan identificadas, ¿no? Pero una cosa muy importante también es entender que estos factores socioecológicos, no nos influyen de la misma manera dependiendo también de nuestro nivel socioeconómico, laboral. O sea, hay millones de cosas o antecedentes familiares que nos ponen en diferentes lugares, ¿no? Pero entonces voy a generalizar un poquito y lo voy a contar también un poco desde mi perspectiva personal. Entonces, bueno, como podéis ver aquí, por ejemplo, uno de los pilares fundamentales no es entender el modelo educacional en el que hemos crecido, en el que ha crecido la generación millennial. Yo siempre cuento que es como un modelo educacional en el que entras, pero nunca sabes cuándo vas a salir. Sorpresa, apareceremos dentro de 20 años, no se sabe cuándo ni con qué formación. Entonces, es como entras en infantil, luego pasas a primaria, luego pasas a la ESO, y luego, por lo menos en mi caso, había que hacer sí o sí un bachillerato, acabas el bachillerato, pasas una carrera, luego un máster, otro máster, otro máster, otro máster, otro máster, y no se sabe muy bien hasta dónde, ¿no? Esto puede resultar, pues, hasta el infinito y más allá. Es decir, es un modelo educacional en el que no nos da espacio ni tiempo para plantearnos si yo de verdad quiero estar en el lugar en el que quiero estar, si quiero tomar esta dirección o este camino, en este caso educacional, ¿no? Esas formaciones que yo quiero realizar, es decir, replantearnos dónde estamos y por qué, ¿no? Yo siempre cuento, ¿no? Que yo, por ejemplo, con 18 años, de repente tienes que tomar como esa decisión de, estando en el segundo bachillerato, que fue mi caso, tienes que decidir qué carrera es el futuro de tu vida, ¿no? O sea, ya como definitivo, 18 años, pero corazón, si yo no sé qué voy a comer mañana, tengo las hormonas a 1000, ¿cómo voy a saber qué voy a querer hacer el resto de mi vida, no? Es como una presión ahí que llevas todo con 17, 18 años en la espalda, horroroso, ¿no? Y es como, joder, nadie nos explica, decir, vale, esta a lo mejor es una decisión que tomas en este momento, pero a lo mejor empiezas la carrera que has decidido empezar, puedes cambiar, o a lo mejor acabas la carrera y ves que a lo mejor empiezas a llevar a la práctica esa formación y no es lo tuyo y te puedes cambiar. O sea, quiero decir, acabas la carrera con 21, 22 años, estás empezando la vida, calma, ¿no? Pero nadie nos cuenta esto y ya enseguida como ¡oh! La selectividad, ¿no? Ahora que ya no sé cómo se llama, Pau, no lo sé, ¿no? Como esta cosa como tan importante, ¿no? Entonces esto por un lado. Y luego, por otro lado, dentro del modelo
educacional, no el modelo educacional en los colegios, ¿no? Sino también en casa, esto obviamente es una parte fundamental. A mí siempre me gusta explicar que muchos de nuestros padres no recibieron una formación educacional hacia nosotros, porque ellos precisamente tampoco la recibieron, ¿no? Pero también es importante entender, y a mí esto me ha ayudado muchísimo, o sea, en todo este proyecto de 4 años que he estado, hay un acompañamiento en psicología también para entender todos estos factores que yo iba investigando, y me parece también importante mencionarlo, ¿no? Entonces, yo siempre explicaba que a muchas personas de nuestra generación, nuestros padres, nos reclamaban como tienes que ser la mejor, siempre la mejor, tienes que destacar, ¿no? Incluso había la falta de una cosa muy importante que sabemos desde el mundo de la psicología, que no había refuerzos positivos. Yo siempre cuento un ejemplo desde el conocimiento, no desde el rencor ni muchísimo menos, y es que muchas veces yo llegaba con, no sé, 13, 14 años, con un 9 a casa en biología, y a mí mi padre no me decía, qué bien, hija, me decía, ¿quién ha sacado más? Y si había una persona que había sacado un 9,2, mi nota era una mierda. Esto se sabe que en edades tempranas afecta mucho y se crean unas redes neuronales de comportamiento, sobre todo en ámbitos, en este caso como formacional o laboral, que pueden influir en etapas maduras. Entonces también es muy importante entender y hacer como una vista atrás para saber que esto también nos está influyendo hoy y que quizás hay diferentes factores en este nivel que están ahí muy, muy presentes, ¿no? Obviamente, el modelo socioeconómico, ¿no? Esta generación millennial ha crecido con el desarrollo de un modelo socioeconómico que es el capitalismo, con unos niveles de consumo, pues, obviamente, elevadísimos, ¿no? Esto, bueno, es un melón, podríamos aquí como tirarnos toda la sesión, ¿no? Pero a mí siempre me gusta explicar que hemos crecido con el máximo desarrollo de premisas como cultura del esfuerzo y meritocracia pura y dura. O sea, te quiere decir, lo que explicaba en un primer momento, no es lo mismo partir de una estabilidad económica o que tus familiares estén en un estatus social y político a partir de otro. Es decir, hemos visto que por mucho que nos formemos esta generación o estudiemos un máster y otro, no significa que vayamos a obtener los resultados que se suponía que íbamos a obtener haciendo todas estas cosas, ¿no? Es decir, no voy a obtener esos puestos laborales súper estables o que me van a dar unas ganancias socioeconómicas increíbles o me van a llevar a un estatus social que me habían vendido, ¿no? Hemos visto que no. Esto también es muy frustrante porque hemos puesto mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucho dinero también en todo este tipo de cosas y de repente nos hemos encontrado con que no es la realidad de muchísimas personas, ¿no? Entonces, esto de la meritocracia y la cultura del esfuerzo, cuidado, lo cogemos con pinzas y es también importante como analizarlo. Obviamente, factores culturales y religiosos. Aquí yo siempre pongo el papel de que la mujer no parte de la misma posición que el hombre. Esto, por suerte, cada vez lo vamos desmontando un poquito más, ¿vale? Pero sí que es verdad que, y luego hablaremos de este concepto más hacia adelante, esto que hablábamos de intentar ser el mejor, la mejor, destacar, hacerlo lo mejor posible, la mujer lleva una carga encima, ¿no? Y es debido a esta religión judía cristiana en la que se ha desarrollado nuestro país a nivel histórico, el sentimiento de culpa, ¿no? Esto de por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Pues a las mujeres lo llevan aún más arraigado. Entonces, esta sensación de no soy suficiente, tengo que mejorar, pero no solamente a nivel laboral, sino que lo podemos extrapolar a cualquier factor en nuestra vida. Hay muchísimos estudios sociológicos y antropológicos muy interesantes que ponen, o sea, tanto hombres como mujeres con la misma formación, el mismo número de horas, vamos a decir, de experiencia laboral en un mismo trabajo. La pregunta que se le hacía, por ejemplo, a estos hombres es que si se veían capacitados para pues, dar charlas, congresos, hacer ese trabajo, ¿no? Y todos era como estaban segurísimos, ellos estaban súper formados, tenían experiencia y ¿por qué no? De repente le hacían la misma pregunta a las mujeres que estaban en esa misma situación y había miedo, inseguridad, sensación de que no están lo suficientemente preparadas, que no tienen la suficiente experiencia. Es como, parece que tengo que hacer mucho más para estar ahí, ¿no? Es como una idea que nos han ido inculcando generación tras generación y eso, por supuesto, está ahí. Y en cuanto a antecedentes generacionales, antes hemos hablado un poco del modelo educacional, esta generación se ha visto reflejada de alguna manera en la generación anterior, que es la de nuestros padres, ¿no? Ostras, la generación de nuestros padres con 30 años, prácticamente todas las familias tenían una estabilidad económica, tenían ya su propia familia, eran propietarios de casa, coche, incluso 2 casas, ¿no? Tenían como esa estabilidad que se nos ha vendido que probablemente nosotros tendríamos incluso mejor, porque claro, estábamos mucho más formados y todo este tipo de cosas, y de repente nos encontramos que lo que no es la realidad.
siempre me gusta decir, a lo mejor no es lo que buscamos esta generación, porque, bueno, hay otros intereses y es importante, pero bueno, es un reflejo en el que quizás nos estábamos mirando constantemente y es muy importante también hablar de un concepto que yo siempre comento, que es esto de tener la posibilidad de arraigarse a algún lugar, de crear un proyecto de vida. Aunque yo luego vaya cambiando de trabajo, aunque me mueva, si tengo un lugar en el que crecer, en el que crear un proyecto, es una sensación que nos da estabilidad y seguridad, ¿no? Para acabar este punto, hay una frase que tiene una amiga mía que también tiene mi edad, que es diseñadora gráfica, pero bueno, ahora quiere, bueno, está en un proyecto de tener un rebaño de cabras y volverse a la agricultura ecológica, bueno, una fantasía. Y bueno, ella está dentro del mundo de directora creativa, dentro del mundo del arte, y hay una frase que una vez me dijo y que no se me va a borrar en la vida, que es que dice, si a mí me preguntan dónde voy a estar aquí a 5 años, no se habla a 10, no se habla a 20, no se habla a 30, 5 años fundido a negro. Ostras, esto es duro, ¿eh? O sea, no sé qué va a ser de mi vida aquí a 5 años solo. Esto es una incertidumbre que alimenta de nuevo esta ansiedad, este miedo, este a no saber qué va a pasar, ¿no? Y bueno, obviamente, dentro de todos estos factores sociológicos, tenemos que hablar obviamente del impacto que están teniendo las redes sociales. Aquí también nos podríamos tirar como muchísimo, pero hay un punto en concreto que quiero mencionar. Esto de quedarme atrás, no formar parte de, ¿no? Esto es algo que es súper innato al ser humano, es decir, la sensación de comunidad, de pertenecer a, ¿no? Esto es algo muy innato al ser humano y con las redes sociales, pues obviamente este efecto se ha visto como mucho más claro, lo podemos identificar mucho mejor. En el sentido de que cuando hablamos, por ejemplo, del concepto de tarea, que también los tengo aquí mencionados, yo siempre explico que este FOMO está muy alimentado por la necesidad todo el rato de estar como haciendo, produciendo, llenando nuestros espacios, ¿no? Absolutamente todos los espacios, ¿no? Entonces, yo siempre digo que el concepto actual de tarea no es el mismo que era hace unos años, ¿no? Porque a día de hoy ya la tarea no solamente se extrapola a conceptos laborales, o vamos a decir incluso de formacional o de profesionalización, ¿no? Sino que lo podemos extrapolar absolutamente a todo. Esa necesidad de estar constantemente haciendo, viendo o produciendo, que ahora entraré más en hiperproductividad. Es decir, aquí lo que nos tenemos que replantear es que de dónde viene esta necesidad de estar constantemente ocupando absolutamente todo nuestro tiempo, porque a día de hoy no nos permitimos parar y porque nos da la sensación de que cualquier tiempo no productivo es un tiempo perdido. A día de hoy las tareas, como os decía, no solamente son cuestiones laborales o profesionales, sino que incluso el ocio o el tiempo libre se han convertido también en tareas. De repente ir a ver la última obra de teatro, verse la última peli que está de moda, leerse el último bestseller, ir a ver esa exposición que se va a acabar, ¿no? Sobre todo ciudades tan grandes como obviamente, por ejemplo, es Madrid, alimentan toda esta sensación muchísimo más porque precisamente hay muchísimas cosas para hacer, ¿no? Esto que yo os decía en el momento del confinamiento que a mí me pasó en este caso con la cuestión más profesional o formacional, ¿no? Entonces, tenemos como que estar todo el rato haciendo, produciendo. Entonces, ese tiempo libre tenemos que ponerlos entre comillas, porque ya no es tan libre, estamos condicionados y aquí el papel de las redes es fundamental, porque antes nuestras comunidades eran más pequeñas, es decir, pues tú podías tener tu familia, tus amigos, unos cuantos, ¿no? Y en ese momento, por ejemplo, de reunión, pues os podíais contar, pues mira, he hecho este viaje, he ido a comer a este último restaurante súper interesante que han abierto, me estoy leyendo este libro que está muy guay. Tenemos comunidades como más pequeñitas. Compartíamos entre nosotros, pero eran como cuestiones más pequeñas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que las redes sociales han abierto esa comunidad a cientos y miles de personas. Es decir, ahora seguimos a miles de personas que a su vez siguen a miles de personas y todas estas personas hacen muchas cosas y las comparten. Es decir, yo, sobre todo, cuando estoy desde mi casa un domingo en pijama con el moño puesto y veo que todo el mundo está haciendo cosas maravillosas y yo estoy ahí para petar, es como, podía estar aprovechando el día, ir al cine, ir al museo y leerme este libro y no lo estoy haciendo. Culpabilidad absoluta. Este tiempo no está siendo aprovechado, me estoy quedando atrás. De nuevo, ¡boom!, cargamos, ¿vale? Entonces, hay que entender también el papel fundamental que tienen las redes sociales en todo esto. No entro en otros factores psicológicos, sino me voy a quedar como en esta parte más de comunidad, porque si no aquí podríamos extendernos muchísimo, ¿no? Entonces, lo que es... Ven tu pelín para atrás, por favor, Molly. Dentro de estas cuestiones de hiperproductividad,
hay un factor muy importante que a mí siempre me gusta destacar, ¿no? Estamos hablando todo el rato de esta necesidad de estar como haciendo, produciendo, ya no son cuestiones laborales, ¿no? Nos tenemos que plantear una cosa que está pasando y que los sanitarios vemos, que es que parece que lo único a día de hoy nos para es la pérdida de salud. Cuidado aquí. Si tenemos que llegar a perder nuestra salud, a generar enfermedades autoinmunes, a tener patologías digestivas, a no descansar, a que aparezcan enfermedades de donde no... ojo, a lo mejor nos tenemos que replantear cuál es nuestro estilo de vida y qué está pasando y por qué estoy tan absolutamente desconectada para que esto esté ocurriendo. Y además hay una cosa que pasa, que es que muchas veces cuando perdemos la salud y estamos como debemos estar en la cama intentando descansar y recuperarnos, nos sentimos culpables por no estar produciendo y por estar perdiendo un tiempo en el que podríamos estar pues haciendo muchas más cosas, desde trabajar a otras millones de cosas, ¿no? Y última cosa aquí, con relación al tiempo, está ocurriendo que estamos modificando nuestra relación con el tiempo, ¿no? Aquí hay millones de estudios súper interesantes. Si la gente quiere después, puedo compartiros incluso como bibliografía que me acompañó durante estos 4 años, con diferentes, desde libros, documentales y tal, para hablar sobre esta cuestión. A mí, incluso para entender la relación del ser humano con el tiempo, me metí en física cuántica. Bueno, no os invito a esto, pero os invito a cosas más light. Lo que vienen a decir muchísimas de las publicaciones científicas a día de hoy es que esta sensación de aceleración del tiempo viene de que hay un acceso ilimitado a muchísima información circulante. Es decir, me da la sensación que nunca voy a tener tiempo suficiente para acceder a toda esa información a la que precisamente tengo acceso. Esto es uno de los factores fundamentales. Y a mí hay otro estudio también muy interesante que hicieron en Alemania, en la que hicieron diferentes encuestas a muchas personas, en las que vieron que además en las grandes ciudades, como por ejemplo puede ser Madrid o Berlín, hay más sensación de aceleración del tiempo. Entonces lo que se planteaban los antropólogos y los sociólogos era esa cuestión tan interesante del momento que estamos viviendo hoy en día a nivel histórico. Y es que precisamente en un momento en el que tenemos mayor esperanza de vida que nunca, tenemos más sensación de tener menos tiempo. Reflexionemos también sobre esto, porque me parece como súper, súper interesante. Hay muchos físicos cuánticos que también se plantean que estamos como no obsesionados con el reloj, pero sí que es como un jefe superior, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces incluso los físicos se plantean si el tiempo real que vivimos o que vivimos a través de nuestros relojes es realmente un tiempo real. Lo dejo ahí para la reflexión. Ahora sí, pásame en pantalla, por fin. En cuanto, obviamente, factores psicológicos, antes hemos hablado de la culpa, ¿no? Cuando intento descansar, cuando salir de, o sea, conocer esto y ser consciente es el primer paso. Ponerlo en práctica, amigas, llevamos muchos años pico y pala moldeando nuestro cerebro y creando unas redes neuronales de comportamiento que nos llevan a esto. Es decir, nuestro sistema central está cómodo aquí. Salir de aquí no es fácil. Por favor, que nadie te diga en plan, bueno, pues empezar a meditar es súper fácil, o quitarse redes sociales es fácil, o modificar los hábitos de vida o modos de vida es fácil. No lo es. Porque aquí está cómodo después de tantos años nuestro sistema central. Por eso, cuando paramos, aunque sé que parar es bueno, aparece precisamente este sentimiento de culpabilidad. De estoy perdiendo el tiempo, de no soy suficiente. Y de aquí, obviamente, ir relacionándolo con el tiempo, lo cogemos que lo tenemos, que lo acabamos de hablar, aparece una cosa que alimenta precisamente este FOMO, que es la ansiedad anticipatoria, ¿vale? Es un concepto del cual habla la psicología, que precisamente por esa sensación de que no tenemos tiempo suficiente, que hay tantas cosas por hacer, lo que hacemos es preorganizarnos con mucha antelación. O sea, octubre, ¿a qué estamos hoy? 23. Voy a organizar las vacaciones del 2025. ¿Perdón? O sea, no sé qué voy a comer mañana y yo estoy organizando las vacaciones. No, nos da la sensación de que, ¡buah! Tengo un rato libre entre el primer y el segundo plato de la comida de hoy. Vacaciones del 2025. Revisémonos, por favor. Vamos a intentar, precisamente, no entrar, que es fácil, es lo fácil, ¿no? Entrar en esta mecánica, ¿no? De, lo estoy extrapolando muchísimo, pero es como, estamos a lunes y ya estoy pensando qué voy a hacer el fin de semana, ¿no? Entonces, a lo mejor llega el fin de semana y los planes que yo tenía pensados pues no se pueden dar por lo que sea. Esto obviamente, y sin meterme aquí desde la psicología, sabemos que genera muchísima frustración, entonces cuidado con esto, ¿vale? Porque se sabe que es como una suma más a todo esto. Me voy con el concepto de procrastinar
y procrastinar. El que conocemos normalmente es este concepto de procrastinar. Al igual que antes os he contado que nos han vendido el concepto este de la meritocracia y todas estas cosas, el procrastinar nos lo han colado por debajo de la puerta de la misma manera. Nos han contado que es que, claro, posponemos las tareas, ¿no? Procrastinar supuestamente es como posponer tareas. Y lo que vemos a día de hoy es que realmente, o sea, nos definen como procrastinación en, después de estar 8 horas currando, haber dejado a mis niños en el cole, volver a por ellos, preparar la cena, poner una lavadora, preparar la comida de mañana, no sé cuánto, me siento en el sofá y sé que todavía tengo 3 emails de mi jefe sin contestar y estoy procrastinando. No, perdón, estoy agotada. No puedo con la vida. Tengo derecho a no hacer, a descansar, porque es lo que me pide el cuerpo. Eso no es procrastinar. Y también está bien reflexionar, si yo estoy procrastinando una tarea, ¿de dónde viene esa necesidad de posponer? Quizás a lo mejor es que no quiero hacerla y hay algo que me lleva a no querer hacerla. Y esto me lleva al concepto de procrastinación, que me parece súper interesante. La procrastinación viene de todo lo contrario, una adicción a cumplir tareas. Entonces, bueno, aquí me podría tirar horas hablando de los bullet journal, del club de las 5 a.m., ¿no? Como estas agendas tan bonitas de pon todas las cosas que quieres hacer en el día de hoy. Levántate una hora antes para hacer cosas que te vienen estupendísimamente. Medita, yoga, lee, escribe un diario, besa a tu perro. Ya, corazón, pues me tengo que levantar a las 5 de la mañana para hacer todo esto. Y un día de repente estoy agotada y no lo quiero hacer. De nuevo, culpa. No he hecho todas esas cosas que venían maravillosamente para mi bienestar en el día de hoy. Así que el día de hoy va a ser una mierda absoluta, ¿no? Entonces, cuidado con esto. Y procrastinación precisamente es esa adicción. O sea, esa necesidad de tenerlo todo bajo control, esa ansiedad anticipatoria, se disipa cuando yo tengo todo bajo control. Entonces, este clic, meditar, yoga, comida hecha, niños a cole, se sabe que genera, es una adicción conductual. Una adicción conductual es una adicción que no va bajo ningún tipo de sustancia, como por ejemplo podría ser una droga, pero es una adicción conductual como por ejemplo podrían ser las redes sociales, los videojuegos o incluso las tragaperras, ¿vale? Los juegos, ¿no? Que se sabe en las que se liberan los mismos neurotransmisores, dopamina, bla, 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 que por ejemplo una persona que sí que tiene una adicción de una sustancia, como por ejemplo puede ser el tabaco o cualquier otro tipo de droga. Y esto ya está comprobado. Así que cuidado aquí porque supone también un tipo de conducta y es una adicción conductual importante. Y aquí me voy al último punto, que es ese sistema dopaminérgico. Los psicólogos y los psiquiatras lo que hablan ahora, con toda esta vorágine que os he ido contando, es que hemos hackeado ese sistema dopaminérgico. Es decir, hemos acostumbrado a ese sistema de recompensa a estar todo el rato recibiendo cosas maravillosas y súper excitantes y emocionantes. Aventuras todos los días de semana, lecturas increíbles, películas maravillosas. Es decir, estoy todo el rato recibiendo cosas, ¿no? Es como todo súper estimulante. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando no hago todas esas cosas, genero una respuesta de pues, culpabilidad, irritabilidad, sensación de depresión, disminución del estado de ánimo, ¿no? Porque no estoy ahí como todo el rato recibiendo todas esas cosas maravillosas y de repente mi vida es una basura, porque todo el mundo en redes sociales está compartiendo una vida que es maravillosa, ¿no? Entonces, también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, desde una perspectiva filosófica, y una de las cosas que reclamaba muchísimo con este proyecto de FOMO es generar como una resistencia social, que llamo yo, que es hacer como todo lo contrario que nos ha llevado a esta situación, ¿no? Es decir, desde la filosofía, obviamente también desde el mundo sanitario y desde el mundo sociológico, ¿no? Pero la perspectiva filosófica aquí tiene unas aportaciones súper interesantes y es que precisamente de la misma manera que ponemos en práctica pues, el hacer ejercicio, por ejemplo, sería interesante también crear espacios en el entrenamiento del no hacer. Es decir, al igual que os he dicho antes, ¿no? Esas redes neuronales que tenemos ahí súper bien construidas y estructuradas, pues romper en cierto modo estas redes neuronales y crear nuevas redes neuronales que sean más aptas a precisamente pues no estar recibiendo ni estímulos, ni estar haciendo nada, ni estar haciendo cosas productivas. Y cuando hablo de productivas, acordaros que hablo desde cosas laborales a cosas de ocio, tiempo libre, incluso pues cosas que pueden ser buenas, ¿no? Como pues por ejemplo hacer ejercicio, ¿no? Obviamente tiempos de contemplación, muchísimos autores, ¿vale? Desde el mundo de la filosofía y la sociología hablan de una pérdida de la capacidad de atención, desde la neurociencia también está muy relacionado con el tema de la meditación, ¿no?
Esta capacidad de atención no solamente es maravillosa hacia nuestro bienestar como individuos, es decir, a nivel individual, pues, por ejemplo, si yo tengo más capacidad de atención hacia mi cuerpo, hacia lo que ocurre en mi mente y hacia lo que ocurre en mis emociones, seré más capaz de ver, pues, que me está pasando algo, que tengo un dolor, que de repente hay una emoción, de repente, pues, por ejemplo, que tengo ansiedad, cómo se está reproduciendo mi cuerpo, cómo se está esterilizando de alguna manera, pero incluso a nivel social, es decir, que los individuos pierdan la capacidad de atención, ejemplo, ocupando todo nuestro tiempo con un scroll infinito, viendo pues cosas que nos tienen ahí súper enganchados, nos puede dar lugar a que como sociedad perdamos la capacidad para ver cosas que nos están afectando desde fuera, desde medidas políticas, socioeconómicas, climáticas, es decir, que no tengamos la capacidad también de atención para poderle reclamar a nuestros políticos y a nuestra sociedad que tomen medidas en ciertas cosas que nos están afectando a todos. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante, ¿no? Esos momentos también de no hacer, y que yo siempre hablo, ¿no? De recuperar la capacidad de aburrimiento que hemos perdido, ¿no? Esos momentos de reflexión y contemplación también son muy interesantes. Uno, son momentos de observación, no de cuestionamiento, para ver qué ocurre aquí. Es decir, si yo, por ejemplo, cuando comienzo un proceso meditativo, puedo tener la capacidad de observar qué ocurre por mi mente y a lo mejor observar ciertas inquietudes en las que estoy constantemente, pero debido a la velocidad en la que vivo, soy incapaz de observar en mi día a día, ¿no? Entonces, esos momentos de reflexión. Por supuesto, yo desde el mundo de la creatividad es algo que siempre invito cuando hago formaciones relacionadas con procesos creativos, siempre invito a estos momentos de reflexión o momentos de contemplación que llama la filosofía, porque de alguna manera todas esas cosas, imagínate, dentro de un proceso de investigación creativa, pues estamos leyendo, viendo documentales, viendo exposiciones, toda esa información se está quedando en toda nuestra base cerebral, ¿no? Entonces, de alguna manera todo ese popurrí genera ideas y puede generar diferentes procesos creativos, ideas, lo que sea. Es interesante también estos momentos precisamente para favorecer esos procesos creativos. Entonces, bueno, como os decía en un primer momento, ¿qué hacemos? ¿Vale? Lo primero de todo es, dentro de nuestras posibilidades, es tomar conciencia de cuáles son algunos de estos factores que a mí me están influyendo como individuo, ¿no? Y cómo es mi día a día, ¿no? De nuevo, repito, una cosa que para mí es súper importante y ha sido muy importante en el desarrollo de este proyecto, que es ese acompañamiento por una persona del mundo de la psicología, un profesional del mundo de la psicología que me ayudó a entender desde mi experiencia personal, profesional, cómo todo esto me estaba influyendo en mi día a día, en la relación con las personas, en la relación con mi pareja, con mi familia, con absolutamente todo, ¿no? Y tomar conciencia de ello, es decir, ¿qué puedo hacer yo como individuo en el día a día para intentar recuperar mi estado de bienestar o mi salud o incluso recuperarme de ciertas patologías que a lo mejor ha comenzado a sentir, ¿no? Sería una de las que hemos hablado antes. Por ejemplo, un ejemplo que os voy a poner yo aquí y que yo lo vi muy, muy claro, que todo esto me estaba pasando a mí con un ejemplo pues muy, muy claro que voy a mencionar así ahora por encima. Yo me di cuenta que cuando comenzaba diferentes objetivos o proyectos, me esforzaba como muchísimo durante todo el proceso, ¿no? Pero solamente me estaba fijando en el punto final, ¿no? En el objetivo final, en el objetivo final. Yo siempre lo visualizo como una especie de escalada de una montaña súper, 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 súper empinada, ¿no? Y de repente llegamos a esa montaña súper empinada, llegas al tope, has conseguido algo que a lo mejor creías súper lejano hace unos años, que veías como imposible, y en vez de celebrarlo, darte un tiempo de procesado de toda esa información, de disfrute, de celebración, solo estaba pensando ya hacia el siguiente proyecto, hacia el siguiente objetivo. De nuevo, esa sensación de sentirme productiva, no perder ese tiempo, porque claro, descanso es pérdida de tiempo y necesidad de producción, de sentirme útil, ¿no? De nuevo, otra vez comenzar, ¿no? Entonces, si alguien muchas veces también desde fuera nos puede ayudar a, desde una visión más periférica, entender qué me está pasando por dentro, pues es muy interesante, ¿no? Entonces, por favor, cambios en el estilo de vida siempre como cambios accesibles, no como tareas de nuevo. Repito esto de lo del club de las 5M. Meditar está maravilloso, hacer yoga está maravilloso, hacer ejercicio es maravilloso y comer también. Pero si de repente quiero cambiar todas esas fases o esos puntos de mi vida y esto me genera ansiedad y estrés, no voy a conseguir los beneficios que puedo obtener de estas técnicas o de estas prácticas, ¿vale? Entonces tienen que ser cosas que sean accesibles en mi día a día. Y lo primero de todo es entender qué está ocurriendo aquí y en mi cuerpo
y qué cambios puedo tomar. Entonces, dentro de este, ¿qué hacemos? Desde personas como, por ejemplo, mi caso, como las chicas que forman el equipo de Binoules, pues obviamente invitamos a todas estas personas a diferentes técnicas que sabemos que nos pueden obtener estos beneficios. Siempre, por favor, teniendo en cuenta esto que acabo de mencionar de siempre y cuando lo pueda incluir dentro de mi horario del día a día, si me es factible económicamente, por tiempos. Esto es importante como tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que la práctica, por ejemplo, de conciencia corporal, ¿vale? La podemos realizar a través de técnicas, por supuesto, como el yoga, como el pilates, el entrenamiento funcional, el qigong, el qigong. Hay muchísimos, cada vez más publicación científica acerca de este tipo de prácticas que se sabe que nos conectan más con estos dos sentidos que os hablaba yo antes, con la propiocepción y la interocepción, con esa consciencia corporal y con esa capacidad de atención, en este caso hacia adentro, ¿no? Y sabe que sí que podemos obtener de ellas cuestiones muy positivas en nuestra salud, ¿no? Pues ese entrenamiento de movimiento consciente, romper con aquello que incrementa la salud. Obviamente, yo lo primero que os diría con respecto, por ejemplo, por deciros algo con redes sociales, quitaron las notificaciones. Por ejemplo, ¿vale? Yo estoy ahora mismo con este punto y, por ejemplo, reducir el número de horas de uso de este tipo de dispositivos electrónicos, ¿vale? Pues lo que hablamos antes, ¿no? Esa necesidad de pertenencia, veo todo lo que el mundo hace, mi vida es una mierda, sé que esto me está afectando negativamente, vamos, pues me voy a intentar separar un poco de esto y hacer ese proceso de observación. Me voy a quitar, por ejemplo, una semana de no quitarte, sino reducir el número de horas, por ejemplo, que a lo mejor paso pues en Instagram, en TikTok, y después de una semana observar cómo me siento. Observar simplemente, ¿vale? A lo mejor no encuentro de repente un cambio súper significativo, pero a lo mejor me he dado cuenta que ese tiempo lo utilizo pues para leer, para hacer ejercicio, para sentarme delante de la ventana a no hacer nada, para sentarme en un banco de un parque a mirar, a ver el atardecer. Y también es interesante esto, ¿no? Es decir, estoy invirtiendo ese tiempo que estaba pasando ahí haciendo scroll, que, bueno, pues podemos ver cosas interesantes. A todos nos gustan los perritos y estas cosas, ¿no? Pero a lo mejor podemos dedicar ese tiempo a hacer otras cosas que también son interesantes, ¿no? Y el entrenamiento del aburrimiento, que es esto que os digo, ¿no? Vamos a intentar poner en práctica la capacidad de no hacer. Y de verdad, o sea, si alguna vez lo queréis poner en práctica y sentaros literalmente delante de la ventana, en una silla, en vuestra casa y no hacer, vais a observar que es súper incómodo, que de repente todo tu cuerpo va a aparecer, incluso episodios de ansiedad, ¿vale? Así que también cuidado con esto, va a aparecer como un poco ese nerviosismo, esa sensación de como de estar mirando el reloj, cuánto ha pasado, 1, 2, 5 minutos, necesito como estar absorbiendo contenido, sentirme productiva, ¿no? Entonces, también ponerlo en práctica. Cuando todos hemos empezado a correr, los 2 primeros días eran mortales, al cabo de 3 meses, mejor, ¿no? Pues esto es un poco el mismo. Así que bueno, con esto más o menos acabo. Aquí tenéis mi contacto, tanto mi número de teléfono como mi mail y las 2 redes sociales en Instagram que utilizo. Mónica Gido, que es el perfil más artístico, aunque en Stories siempre vais a encontrar algo relacionado con movimiento consciente y yoga. Y por otro lado, el perfil que utilizo más para estas cuestiones sanitarias, sobre todo con la parte de doula. Además tengo un destacados que creé hace poquito sobre cómo es mi acompañamiento, por ejemplo, con estas mujeres embarazadas, que os he contado al principio, cuáles son las partes fundamentales que considero dentro de un acompañamiento como doula, como sanitaria obstétrica a cualquier tipo de mujer. Y bueno, como os ha comentado Molly al principio, la idea también es generar otras 2 sesiones. Una en la que poner en práctica algunas de estas técnicas que os mencionaba, pues en este caso, por ejemplo, yoga y procesos de atención y movimiento consciente, es decir, literalmente son técnicas de yoga en la que una persona al otro lado de la pantalla, y en este caso yo, soy como un lorito y te estoy diciendo tu pie derecho, tu pie izquierdo, tu mano derecha, es decir, para intentar recuperarte tu atención, porque muchas veces lo que ocurre es que cuando entrenamos en automático no estamos entrenando esa conexión con el cuerpo, que esto también es muy fácil caer en ello, ¿no? Entonces, como todo el rato estarte diciendo conecta, 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 ¿no? También es una cuestión de práctica. Y la idea es crear también otra sesión explicando, por ejemplo, cuál es la neurociencia y la fisiología de este tipo de técnicas, entre otras, por ejemplo, de las técnicas o los procesos meditativos o entrenamiento de la atención, es decir, por qué son técnicas que
a las que cuesta mucho engancharse, en las que parece que al principio no tengo ningún tipo de resultado, porque esto de, seguro que suena a muchos lo de, al menos se quiere entrenar 21 días para que te enganches a algo, ¿no? Pues, ¿cuál es la fisiología de esto? ¿Cuál es la parte neurocientífica de todos estos procesos? ¿Y por qué es tan importante la espera? Y por qué muchas veces los resultados no son como tan visuales, ¿no? Pero sí que están ahí debajo. Entonces, por eso también la importancia como del proceso educacional que yo siempre acompaño como sanitaria. Así que nada, millones de gracias por vuestro tiempo. Muchísimas gracias, Mónica. O sea, para mí espectacular la sesión de hoy, con ganas del tema práctico. Me ha encantado sobre todo la parte de cuando hemos empezado a hablar incluso de todo el tema de la percepción del tiempo. Y no, bueno, yo ya adelanto que soy una adicta al tic de las to-do list, o sea, tengo todo organizado a nivel pomodoro, súper top, o sea, si no concibo, pero he de decir que tengo mis mini huecos, es decir, hay 3 días a la semana que lo hago así, 3 días y 2 días que voy más chill, y luego los fines de semana que no me conoce nadie, es decir, desaparezco del planeta, ¿no? Entonces sí he conseguido eso, pero me gusta el tema de la percepción del tiempo y obviamente todo lo demás, pero es que me podría, ahora justo yo también estoy haciendo un tema de un curso de justo la gestión del tiempo y cómo ser más productiva y demás. Y es interesante cómo se habla de todo el tema de la filosofía del tiempo y demás, entonces, no sé, habría cosas que me tiraría hablando horas por ahí. Entonces, estoy segura de que cada una de las oyentes que hemos tenido hoy tienen como un tema a destacar y seguro que tienen muchas dudas, por lo que aprovecho a decir hola en el chat, ¿vale? Podéis escribir, podéis decir, vamos a entrar en un periodo de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, a partir de aquí, bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar. Vale, y lo segundo, bueno, si queréis poner desde dónde conectáis para también saber qué público estamos teniendo de todos los que nos siguen, pues oye, estaría muy guay saber quiénes son de España, quiénes son de otros lados, bueno, por saber un poquito también para horarios de futuras webinars y demás, ¿vale? Dicho esto, Vale. Vicky, te paso directamente la voz Justo. para que vayas cantando todo el tema de las dudas. Sí, perfecto. Bueno, voy a comenzar con, ya no tanto solo dudas, sino también algunos comentarios, Mónica, que a mí me gustaría también saber, yo creo que tu opinión es súper válida en todo este tema. Entonces, Isa nos comentaba que tal vez no estaba tan de acuerdo con el tema de sentirse demasiado, ¿no? De estar tan presente en algunas de las acciones o de analizar tanto lo que dice nuestro cuerpo, porque entiendo, Isa, que sufres de ansiedad, que tal vez dice que, y te leo textualmente, las personas que tenemos ansiedad somos más introspectivas y no sé si lo he dicho bien, pero mi psicóloga me dijo que dejara de escanearme porque a la mínima molestia estaba ya magnificándola. Entonces, a mí me gustaría saber un poco qué opinas Claro, sobre esto esto, que claro, comenta dependiendo, Isa. o sea, las personas que sufrimos ansiedad, al final somos personas y todos los procesos, aunque estemos bajo una misma etiqueta, somos personas diferentes y nos afectan también factores diferentes, ¿no? Entonces, hay personas que sufren ansiedad que son muy introspectivas y hay otras que son, pues, súper exteriorizan, o sea, exteriorizan muchísimo toda esa sintomatología, como por ejemplo es mi caso. Yo sufro mucha ansiedad y soy cero introspectiva, ¿no? Entonces, hay que ver, obviamente, dentro de la patología de ansiedad, cuáles son esos factores que nos están llevando a este proceso de ansiedad. Yo al principio os mencionaba también que trato a pacientes con dolor crónico. Hay muchas personas que sufren dolor crónico que tienen algo súper significativo que se ve en todas ellas, que es, aparte de tener procesos de ansiedad o depresión, hay un concepto que se llama catastrofismo, que precisamente es entrar como en una rueda, en un bucle en el que esa red neuronal por defecto, que hoy no me he querido meter mucho, pero que entrará el próximo día, rumia muchísimo todo lo que nos ocurre, ¿no? En estos casos, precisamente, muchas veces tenemos que exteriorizar, ¿no? Intentar estar atentos en otros focos de atención que no sea tanto el cuerpo. Entonces, no me refería concretamente a esto, sino un poco, lo estaba diciendo más desde la perspectiva general, ¿no? De la sociedad, de esta desconexión que hay con el cuerpo. En estos casos en concreto, precisamente, no sé si es tu caso, si sufres de dolor crónico además de ansiedad o de depresión, en tu caso probablemente sea muy interesante no estar constantemente con esa evaluación y observación constante de una misma, porque muchas veces lo que ocurre es que nuestro sistema nervioso central también se equivoca en las evaluaciones que hace de nuestro estado, tanto físico como emocional, y nos puede estar enviando información que es errónea e incorrecta, ¿no? Entonces, no concretamente a esto. En tu caso, quizás precisamente lo que te ayude es tener diferentes distractores, otras cosas de las que estar ocupada para poder avanzar
en tu tratamiento. Oye, súper interesante. De todos modos, Isa y las demás, conforme vayamos contestando, si hay alguna cosa más, pues dejarla en el chat, ¿vale? O sentiros, creo que también os podéis desmutear, o sea que sentiros libres también de participar, ¿vale? Laura nos pregunta, dice, yo tengo una pregunta, Mónica, ¿tendrías algún consejo para mí cuando siento que quiero elevar mis expectativas en objetivos personales, pero no siempre me salen Bueno, al bien y final, me la frustro? frustración es Supongo algo que hacer, con ¿no? el que yo creo que esta generación llevamos en esa mochila que hablaba todo el rato antes, ¿no? Esta sensación, ¿no? de ser insuficiente, quedarnos atrás. Antes hemos visto algunos de los factores que nos pueden llevar a esta situación y, por ejemplo, estos modelos educacionales, los cuales ahí he mencionado y he dado una pincelada, pueden estar ahí pasándonos factura, ¿no? Revisar si en esa educación que he recibido por parte del modelo educacional o en casa, esos antecedentes familiares, cuando hay muchas personas, como por ejemplo es mi caso, te lo digo desde la experiencia personal, no hemos recibido esos refuerzos positivos, estamos constantemente buscando una validación, sino estamos todo el rato como consiguiendo esos objetivos, ¿no? Que esos objetivos parece que nos dan la validación de sentirnos como suficientes, caemos mucho en estos estados de frustración. Entonces, una cosa que también me parece súper importante mencionar es que esta sociedad nos ha dicho como todo el rato que tenemos que ser las mejores en todo, las mejores madres, mujeres, tenemos una presión estética, por no hablar de ello, increíble, tenemos que tener la mejor alimentación. Cuidado aquí. También tenemos derecho a ser mediocres y a frustrarnos y a no ser las mejores y a estar en nuestra zona de confort. Que ahora se habla mucho de, salgamos de nuestra zona de confort, ya corazón, pero es que a lo mejor salir de esa zona de confort me supone un estrés, una ansiedad y una pérdida de salud tremenda. Yo a lo mejor estoy ahora mismo muy cómoda en mi zona de confort y por el momento me quiero quedar aquí. Entonces también como ese derecho, ¿no? a toda esa parte. Así que en cuanto a recomendaciones o técnicas, ver un poquito sobre todo la toma de conciencia hasta que decía, ¿no? Quizás a través de algún profesional de la salud, en este caso, por ejemplo, de la psicología, intentar entender de dónde viene toda esta frustración y una vez tener la base de por qué todo el rato esta sensación como de insuficiencia, de vacío, de insatisfacción, que como te digo está súper presente en nuestra generación, ver de dónde viene y ya quizás de ahí intentar buscar una solución. Antes de saltar a las tres preguntas más que nos quedan, yo quiero hacer un comentario con respecto a esto que acabas de decir. El otro día teniendo una conversación también aquí con un par de amigas psicólogas, llegamos un poco a la conclusión de que venimos de, especialmente nuestra generación, ¿no? Venimos de una influencia de una presión estética muy alta, ¿no? Incluso si nos paramos a ver vídeos antiguos de entrevistas, de incluso las Spice Girls, ¿no? Que creo que todas sabemos quiénes son. Eh, en cuanto a su aspecto físico, en que si se habían puesto un par de kilitos de más, en cuanto a si tenían una vida más sana o no. Y hemos llegado incluso a esa época de la mujer es superpower, porque Barbie podía hacerlo todo. Entonces nos hemos llenado a un tengo que hacerlo todo, tengo que llegar a todo, hacerlo bien, versus además, por otro lado, tenemos esa presión estética que también creo que inconscientemente, nos guste más o nos guste menos, a veces nos machaca o nos hace incluso compararnos más encima. Bueno, evidentemente, la última es la oleada de redes sociales con filtros, etcétera, que incluso a las nuevas generaciones les afecta incluso más. Voy a dejar ahí como un poco el food for thought, vamos a dejarlo así, pero creo que es súper interesante y desde luego tengo muchísimas ganas de ver las segundas dos sesiones que vayamos Por no a ver, mencionar, Mónica, porque perdona esto va a salir que te seguro. interrumpa, por no mencionar que, claro, una cosa que ha ocurrido con este modelo socioeconómico y con el tema de la conciliación, que yo lo siento mucho, pero no existe, es que la mujer ha entrado en el mundo laboral, pero no nos han quitado la carga familiar. Es decir, quiero decir, ¿vale? Todo muy guay, quiero ser CEO de mi empresa, pero si no me quitas la otra parte, hay algo que no está funcionando. Si yo tengo que ser la mejor y además tengo una carga familiar que puede ser lo que yo he querido, que puedo querer tener mi familia y todo lo que tú quieras, pero tenemos que entender que a lo mejor a muchas mujeres esto implica uno de esos factores que influyen en esos episodios de ansiedad, de esta sensación de no llegar, esta pérdida de salud, y creo que es muy importante entender que también forma parte de todo esto. Esto, desde luego, daría para una sesión entera. Y yo creo que cuando ubiquemos cuántas mamás somos en esta comunidad, dedicar un ratito a hablar esto nos será de gran valor, la verdad, porque me siento 100% identificada, como ya sabéis.
100%. Bueno, un tema más. Claudia nos preguntaba que si por favor esa bibliografía que has o sea, que has mencionado, o sea, en algún momento podemos compartir. Yo creo que en el WhatsApp, sin Genial. que sea, puedes mencionar alguno de los libros o vídeos, etcétera, que puedas recomendar. Va a venir súper bien. Y luego María preguntaba, ¿qué opinas de las mecánicas de sentirse incapaz de cerrar planes hasta el último momento, a diferencia del ejemplo que habías puesto? Supongo que se hace referencia del ejemplo de esas personas que quieren ya enseguida como planificar a larguísimo Claro, de plazo, nuevo, ¿no? yo siempre, o sea, no me gusta nada generalizar en qué es lo bueno para mí. O sea, hay que ver de dónde vienes, cuál es tu contexto, cuál es tu patología, cuál es tu sensación de todo esto. Entonces, bueno, sería qué es lo mejor para ti en este caso. Es decir, tengo que buscar un punto intermedio entre sé que disminuye. Claro, es que hay una sensación, falsa sensación de seguridad de tener todo bajo control. Porque de nuevo nuestro sistema central está como teniendo absolutamente todo bajo control. Pero a su vez, esto es una cosa que me lleva a que cuando no tenga todo bajo control, va a aparecer esta sensación de ansiedad y estrés, ¿no? Entonces, como dice Molly, por ejemplo, si yo tengo la capacidad de dividirme la semana entre días que sé que tengo que tener más productivos y necesito organizarme porque me da más un poco más esta sensación de seguridad, pero luego tengo días en el que, por el fin de semana, los últimos 3 días de la semana, puedo darme más esa libertad de no planear y que surja lo que quiera, pues estupendo, ¿no? Pero tampoco como obligarme y forzarme a ello en el sentido de, pues es que me he quedado con amigas, ¿no? Y lo voy a hacer hasta el último momento. Luego también tenemos que entrar en comunidad, ¿no? O sea, seguro que os ha pasado a alguna de vosotras. ¿Cuánto cuesta a día de hoy reunirse con un grupo de amigas? ¿Cómo no vamos a hacer esto con antelación? Si todas tenemos una agenda que parecemos la reina. O sea, quiero decir, todos tenemos como esa agenda súper llena de millones de cosas. Entonces parece que sí, en esos casos sí que tenemos como que anticiparnos y planear. Entonces yo invitaría un poco a la experimentación y ver si en planes en los que a lo mejor solamente dependo yo, es decir, pues imagínate que tú tienes un viernes libre, ese día no trabajas o tienes menos trabajo y es como el lunes decir, pues no voy a planear absolutamente nada y que llegue el viernes y a ver qué pasa. Entonces a lo mejor el viernes no he organizado nada y me presento. Pues si vives, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, ¿no? Pues en el centro de Madrid digo, pues venga, a ver qué se puede hacer hoy y veo a ver qué tal me siento. A ver si siento que, oh Dios mío, he perdido el tiempo o simplemente digo, pues mira, hoy no tengo nada que hacer, me voy a quedar en casa descansando y no haciendo nada y cuidándome, que bueno, el concepto cuidados aquí daría para abrir otro melón, lo cojo con pinzas el concepto cuidados, para dedicarme como a mí, ¿no? Y ver un poco cómo respondo a ello. Vale. Sé que nos hemos pasado un poquillo de tiempo, pero bueno, quedaba la última pregunta, la voy a dejar y si ves, Mónica, que la quieres abordar luego incluso por WhatsApp con las chicas, dicen que No, qué estrategias recomiendas para reducir el FOMO sin desconectarse por lo que completo de hablamos las redes antes, quizás lo que sociales. puedo es, a ver, Justo, o sea, como hemos visto, FOMO hay millones de factores. Las redes sociales es uno de tantos, ¿no? Entonces, quizás puedo ir moldeando poco a poco ese estilo de vida, ¿no? Y lo primero, como siempre, vuelvo a repetir, yo sé que soy súper pesada, pero toma de conciencia, ¿no? De cuáles de todos estos factores, en este caso sí que me tocan como de manera personal, ¿no? Entonces, en el caso de las redes sociales, disminuir horas que estoy en esas redes sociales, quitar, por ejemplo, esas notificaciones que tienen por otro lado como esa carga también de dopaminérgica por el tema de los me gustas y, ¿sabes? Todo este feedback que recibimos también de la comunidad y esa espera, ¿no? De validación de la comunidad, que eso también obviamente influye muchísimo. Entonces, por ejemplo, pues bueno, podrías ver qué tal respondes, pues quitando unas cuantas horas al día, quitando las notificaciones o quitándote incluso días que accedo. Pero luego también cuidado aquí, porque es que muchas veces las redes sociales también son una herramienta de trabajo. Entonces, si ese es tu caso, pues ¿no? Habría que a lo mejor establecer horas de trabajo, es decir, horas en redes sociales relacionadas con el trabajo y horas de redes sociales, vamos a decir, de compartir con mi comunidad y de simplemente ser una observadora más. Entonces, bueno, de nuevo, dependiendo de nuestra situación. sí, definitivamente. O sea, yo que hago un poco de redes sociales, ha llegado un punto en el que directamente paso una hora
en redes sociales, no paso más, excepto los martes y los jueves, que son los días más libres en los que paso más tiempo porque ya analizo y hago ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, cada una con sus locuras y con sus cosas, vamos a definirlo así. Al final es este camino por lo que estamos aquí hoy juntas, esa sensación de be no less, de no ser menos, porque siempre, como bien decía Mónica, nos han forzado a ser perfectas, pero no es el objetivo ser perfectas. El objetivo es ir aprendiendo cada día ciertas cosas que nos vayan sirviendo a cada una de nosotras para intentar vivir dentro de la manera que queremos vivir y dentro del modo en el que tenemos que estar, ¿no? Y sobre todo felices, que es todo lo que trae nuestra salud al fin y al cabo, porque aquí vamos a tener una frase que vais a escuchar mucho dentro de Binulés, que es Healing happens at joy, y descubriréis dónde estáis, estaréis realmente sanas cuando aprendáis a disfrutar de absolutamente todo y entendáis todo esto con todo este análisis. Así que nada, dicho esto, cortamos la webinar de hoy, la primera webinar, con nuestras cositas, con mis sábanas de coprotagonista dentro de la llamada también. Ha habido un montón de cosas, pero es lo bueno de las primeras tomas de contacto, por así decir, que son súper naturales, y así somos nosotras. Somos raw a más no poder. Así que nada, chicas, nos vemos en la siguiente webinar. Ya podéis ir saliendo y hasta entonces, pues un abrazo y un beso de todas nosotras.